Fiesta de los fieles difuntos, de las ánimas del purgatorio, cómo aliviar sus sufrimientos, cómo acortar su tiempo en el purgatorio, cómo evitar nosotros ir al purgatorio o conseguir salir rápido de él. Un tema muy benéfico para pensar e importante para poder nosotros aplicar nuestra caridad a los más necesitados, sobre todo las almas del purgatorio. Asista a este podcast, no se lo pierda y compártalo con sus conocidos. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast mariano. Salve María, bienvenidos a este programa que hablaremos de los fieles difuntos, de las almas del purgatorio, de aquellas personas que necesitan de nuestras oraciones, que están, como dice la palabra purgatorio, purgando sus faltas, purgando sus imperfecciones antes de poder subir al cielo. En este podcast vamos a hablar las maneras más impetratorias, más importantes, más principales que pueden ayudar a aquellas almas que necesitan de nuestras oraciones. Puede ser un familiar, un amigo, una persona que conocí en la vida y que necesite de nuestras oraciones. No vamos a hacer las pruebas bíblicas del purgatorio porque ya hicimos un video que les voy a dejar el link en la descripción sobre las pruebas bíblicas del purgatorio, porque muchas personas nos dicen, no, eso no existe el purgatorio porque no aparece en la Biblia. Sí aparece y está en ese programa para que lo puedan ver. Hemos hecho varios programas sobre la existencia del purgatorio. De hecho, tenemos una lista de reproducción con algunos temas. Hemos hecho en vivos, hemos hecho contado hechos históricos de santos o personas virtuosas que nos narran esos contactos con el más allá en relación a las almas del purgatorio. Y hoy queremos hablar de cómo poder ayudarlas, porque mucha gente nos pregunta, ¿cómo rezo? ¿Qué se reza? ¿Cómo se hace? ¿Se puede ofrecer esto, aquello, etcétera? Entonces, nuevamente estamos aquí con nuestro queridísimo hermano Francisco Tobón, que nos ha acompañado ya en varios podcasts. Salve María, hermano. Salve María, gracias por invitarme de nuevo y será un gusto hablar de este tema tan lindo y tan provechoso no solo para las ánimas del purgatorio como lo vamos a ver, sino para nosotros. Así es, porque nosotros, pues Dios no quiere, pero puede ser que pasemos por allá y en algún momento alguien tenga que rezar por nosotros, ¿no? Hay un hecho que he contado muchas veces que la persona que tiene devoción o tiene piedad por las almas del purgatorio, las dos cosas, presten atención aquí porque podemos tenerle devoción a las almas del purgatorio y podemos rezar por las almas del purgatorio. Esa persona en el purgatorio va a tener más posibilidades de ser ayudada que una persona que nunca se interesó y dejó de lado el purgatorio o olvidado, ¿no? Más grave todavía, más grave todavía. Hay varios casos de santos que aquí podemos ahora citar, que tuvieron revelaciones sobre eso y lo afirman taxativamente. Bueno, eso me impresionó, porque preparando el tema, eso no recuerdo no lo había leído nunca. Y es que cuando una persona en vida no rezó por las ánimas del purgatorio, no pidió por ellas, de tal manera es una obligación, como usted lo dijo ahora, no es solamente un acto de caridad que yo puedo hacerlo, puedo no hacerlo, ¿sí? Sino que es una obligación. De tal manera estamos obligados a rezar por las ánimas del purgatorio, que cuando en vida no lo hacemos, póngale cuidado, si nosotros en vida no rezamos por las ánimas del purgatorio, si muriendo vamos al purgatorio, que lo más probable, si por la misericordia de Dios nos salvamos, lo más probable es que pasemos por el purgatorio. Vamos ahora, son los temas que vamos a tratar. Entonces, si vamos al purgatorio, cuando estemos nosotros en el purgatorio y los demás que están acá en la tierra recen por nosotros, esas oraciones no nos van a favorecer. Imagínense. Porque esas oraciones van a dirigirse a aquellos por los cuales nosotros estábamos obligados a rezar y no lo hicimos. Claro, imagínese. Tremendo. Tremendo, no, pero justo, ¿no? Pero es la justicia de Dios. Entonces, por eso es hasta, no solamente es por justicia, sino por buen negocio, por interés propio,
nos conviene rezar por las ánimas del purgatorio, porque en la medida que nosotros recemos por ella, no solo por gratitud, cuando ellas, por nuestras oraciones, vayan al cielo, van a quedar como que endeudadas con nosotros y van a rezar ya en el cielo por nosotros, por gratitud. Claro. Bueno, no solo por eso, sino porque si no lo hacemos, las oraciones que hagan por nosotros estando en el purgatorio no se van a aplicar a nosotros, se van a aplicar a aquellos por los cuales nosotros no rezamos. Increíble. Así es. Hermano Francisco, ¿usted puede explicar un poco aquí a los que están escuchando? Tal vez no todos han escuchado nuestros podcasts sumariamente, porque ya hemos hecho podcasts y videos, como dije, explicando esto, la razón divina del purgatorio, porque bueno, sabemos que después de muerto, destinos eternos solo hay dos, cielo o infierno, ¿no? Porque el purgatorio es temporal. ¿Por qué Dios quiso que existiese el purgatorio? Sí, es una razón, digamos, muy lógica, muy simple. Cuando uno comete una falta, un pecado, hablemos de un pecado mortal. Después podemos hablar del venial. Cuando uno comete un pecado mortal, sabemos que el pecado mortal, justamente lo que lo diferencia del venial, es que el pecado mortal corta esa comunicación con Dios, que es la vida de la gracia, la vida divina, la amistad con Dios. Yo me enemisto con Dios y me torno un esclavo del demonio por el pecado. Si yo muero en ese estado de pecado mortal, voy al infierno. Exacto. Porque estoy enemistado con Dios. Pero entonces yo puedo tener un acto de arrepentimiento, acudir a la confesión, y en la confesión se me borra, ojo, aquí está lo importante, se me borra la culpa. Entonces esa culpabilidad del pecado mortal que yo cometí se me borra y readquiero la amistad con Dios. Por eso ya yo no voy al infierno. Si después de confesado ese pecado muero, recuperé el estado de gracia, la amistad con Dios y voy al cielo. Pero ¿qué pasa? Que la confesión me perdonó la culpa. Entonces ya no soy merecedor del infierno. Pero ese pecado perdonado que yo había cometido, además de la culpa, merece una pena. Dos tipos de pena, que es la pena eterna y la pena temporal. La pena eterna, infierno. Entonces, la confesión me borra la culpa, como ya dije, y me borra la pena eterna. Ya no soy merecedor del infierno, ya me voy al cielo, me salvo. Ese es el gran valor extraordinario que a veces no medimos, la maravilla que es del sacramento de la confesión, y por eso hay que acudir a él con frecuencia. Me borra esa culpa por los méritos de nuestro Señor, porque Él pagó eso en la cruz, en fin. Se me borra la culpa. Es una culpa infinita, ofendida a Dios, grave. Pero la pena eterna también se me borra. No voy al infierno. Pero hay lo que se llama la pena temporal. Para que entiendan qué es la pena temporal, sería más o menos, supongamos, ese mismo ejemplo del pecado mortal, supongamos que haya sido el robo. Yo le robé a alguien. Le robé a un vecino, le robé 100 millones de pesos. Bueno, aquí hay de varios países, le robé $1,000 al vecino. Y hice algo mal hecho. Y yo me arrepiento. Entonces voy donde el vecino y mire, discúlpeme, qué pena, le quiero confesar que yo le robé a usted $1,000 que usted dejó ahí mal parqueados y yo me los robé, pero entonces estoy arrepentido. Por favor, perdóneme, que yo no debía haber hecho eso. Entonces el vecino, sí, claro, yo lo perdono, tranquilo vecino, no se preocupe, yo nunca lo vuelvo a hacer, muy bien señor. Y yo me vuelvo para la casa y no le devuelvo los $1,000. Yo le hice a él un daño, yo le quité los $1,000. Eso lo va a perjudicar a él. Entonces yo tengo que reparar ese daño que le hice. ¿Cómo es la manera de repararlo? Pues devolverle los... Exacto. ¿Está claro? Está claro, sí. Entonces él me perdonó. Yo ya no soy culpable de haberlo robado, está bien. Pero yo le hice un daño que tengo que reparar el daño que le hice. Exacto. Yo escuché también un ejemplo de que imaginarse así, que alguien llegase y secuestrase a un hijo de la reina de Inglaterra. Bueno, ahorita hijo del rey de Inglaterra. Y este hombre se
se arrepintiese y bueno, dijese ya, no mejor, mire, me arrepentí, la devuelvo. Esa persona no puede irse tranquilita para casa. Tiene que ir a la cárcel y pagar tal vez con menos gravedad de la que debería por haber secuestrado. Merece una pena. Pero merece una pena. Entonces, la confesión nos borra la pena eterna, que sería el infierno. Nos devuelve la amistad con Dios, somos perdonados, volvemos a ser amigos de Dios, hicimos las paces con Dios, que nos habíamos enemistado, y se me borra la pena eterna, no voy al infierno. Pero hubo un daño que yo le hice a Dios, y la manera de reparar ese daño, esa pena temporal, es con sufrimiento. Y ojo, el sufrimiento más valioso para pagar esa pena temporal, que son muchas, porque, bueno, yo por lo menos en mi caso personal, ¿cuántos pecados no he cometido yo en mi vida? Y los pecados veniales no nos merecen el infierno, pero los pecados veniales no tienen la idea, un pecadillo venial, entonces uno se acostumbra a cometer pecados veniales, porque como no es mortal, claro, no me voy al infierno. Horrible. Entonces no, son unos pecadillos no existen. Los pecados veniales, aunque no me hagan merecedor del infierno, son graves. Son gravísimos, porque ofenden a Dios también, y lo ofenden en un grado infinito también, porque Él es Dios. No me hace merecedor del infierno, pero son gravísimos. Por eso la definición de tibieza, y es una de las enfermedades que los espiritualistas más combaten, la tibieza justamente se define, una de las definiciones de tibieza es vivir complacientes cometiendo deliberadamente pecados veniales todo el día. No, entonces no tengo que confesarme, no soy un criminal así tan grave porque no son mortales, y estoy el día entero cometiendo pecados veniales. Y la persona se acostumbra tanto que después llega al pecado mortal con facilidad. Porque eso debilita la voluntad, además, lleva al mortal. Pero aunque no cometiera ningún mortal, el hecho de vivir complacientemente cometiendo pecados veniales, eso me hace una persona tibia. O sea, no estoy cumpliendo el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, que es el más importante. Y si yo amo a Dios sobre todas las cosas, no quiero cometer ni siquiera un pecado venial. San Luis María de Griñón de Montfort, ese santazo del cual somos tan devotos, el gran apóstol de la esclavitud mariana y eso, que tanto practicamos, un santazo. A las últimas palabras antes de morir, él estaba tan afligido, examinando su conciencia, viendo tantas imperfecciones, un santazo, viendo tantas faltas veniales, tantas imperfecciones en él, que aunque no eran mortales. ¿Cuál fueron sus últimas palabras? Ay, Señor, por fin no pecaré más. Y ahí murió, se aliviaba de saber que muriendo no iba a cometer más pecados veniales. Veniales, porque si fuesen mortales, pues no sería santo. Y esa es otra de las razones de ser del purgatorio, que no solamente nos paga, en el purgatorio vamos a pagar esa pena temporal, vamos a restituirle a Dios esa deuda con la cual quedamos con Él, aunque se nos perdonó el pecado mortal, nos salvamos. Entonces, es por un acto de justicia pagarle a Dios eso, y lo que deducimos de estas palabras de San Luis María de Griñón de Montfort, y es una de las frases de las Sagradas Escrituras que está en el Apocalipsis, que al cielo no entra nada con ninguna mancha. Porque en la sabiduría no hay mancha. En la sabiduría no hay mancha, la santidad es integridad. Uh-huh. Entonces al cielo solo entran los santos, y los santos impecables. Exacto. O sea, impecable que no peca, o sea, en el sentido de que no tienen ninguna mancha, nada, ni siquiera pequeña. Integridad. Entonces, si salimos de la tierra, morimos, salimos de este mundo, y no tenemos pecado mortal, no merecemos el infierno, pero estamos llenos de manchas. Nuestra alma, nuestros ojos como que están llenos de esas manchas que no nos permiten ver a Dios cara a cara, la visión beatífica. En el fondo es un amor de Dios, porque Él quiere darnos ese premio que es la visión beatífica, pero no podemos llegar así. Sobre todo es un cambio de tipo de mentalidad. La persona vive con una mentalidad mundana, un poco desviada por el demonio, por dejada llevar por sus concupiscencias, etc. Y la persona tiene una concepción de la vida y de Dios tal vez no tan clara, y que no le permitiría, si Dios no hubiese creado el purgatorio, contemplar y aprovechar mejor todos los beneficios del cielo. Exacto, entonces por eso tenemos que purificarnos para entrar
enteramente limpios al cielo. O sea, no podemos entrar al cielo con esa cantidad de manchitas que fuimos acumulando a través de miles de pecados veniales a lo largo de toda la vida, aunque no hemos cometido ninguno mortal. Santa Margarita María Alacoque, cuando uno lee la historia de ella, que la lea, vale la pena saber que ella amaba el sufrimiento. ¿Por qué? Porque el sufrimiento limpia. Ahorita vamos a ver cómo limpia eso. Y cuando venía un sufrimiento, ella no quedaba triste, quedaba alegre por el sufrimiento. Porque sufrimiento no es que mucha gente piensa que es igual a tristeza, ¿no? O sea, hay un dolor, hay una amargura, pero puede ser uno estar sufriendo con alegría. Claro, porque purificando mi alma con el sufrimiento, yo me uno más a Dios y lo que produce la alegría es la unión con Dios. Exacto. Hay un ejemplo, bueno, primero, en la primera carta de San Juan, él explica claramente lo de los pecados veniales y mortales. Él dice que existen pecados por los cuales se puede rezar y hay otros que no, porque los que no son los que matan el alma, los que sí son los que no han matado el alma, ¿no? Son pecados mortales y veniales. Pero hay un ejemplo que cuentan para entender lo del pecado mortal y venial. Es que imaginarse una gran persona, no sé, un rey muy bondadoso que quiere entregar tesoros inagotables, cosas bellísimas a una persona y manda a llamarlo y le dice, mire, quiero entregarte este baúl lleno así de piedras preciosas, cosas bonitas, etc. Y este personaje llega y le dice, no me interesa, no lo quiero, le da media vuelta y se va. Eso es un pecado venial, no es mortal. Y el otro es cuando le ofrece, etcétera, y el otro en vez de agradecerle o por lo menos hubiese hecho lo del anterior de irse, digamos, en vez de agradecerle y recibirlo, llega, se acerca y le da una bofetada al rey. ¡Pum! Y dice, no me interesa nada lo que venga de tus manos. Así. Ese es pecado mortal, ¿no? Los dos son feos, los dos son graves. Uno, el venial, rechaza, no me interesa y se va. Indiferencia. Y el otro es agresión directa a Dios. Entonces, está claro por qué uno merece un castigo mayor y un castigo, pero menor, pero merece también, ¿no? Claro. Bueno, hermano Francisco, entonces ya vamos a entrar propiamente a nuestro tema, contando tal vez historia de santos, etcétera. Lo que la gente está preguntando y quiere saber, cómo yo ayudo a las almas del purgatorio, cómo se le puede rezar a las almas del purgatorio, cómo sé si mi familiar está en el purgatorio, hasta cuándo le rezo al familiar, etcétera. Todas esas preguntas que nos hacen constantemente y yo creo que varios de aquí tal vez tengan otras más que quieran darnos. Entonces, si quiere comenzar. Sí, claro, y es muy bonito ver cómo la iglesia de tal manera le da importancia, le da valor a la oración por las ánimas del purgatorio, que incluso la iglesia instituyó una fiesta especial para eso, claro, que es al día siguiente de todos los santos. Entonces, en fin, como cada día hay un santo, ¿no? Bueno, hay varios santos que se celebran cada día, pero son tantos los santos canonizados que la iglesia destinó un día para rezarle a todos los santos, 1 de noviembre, es la fiesta de todos los santos que están en el cielo. Pero la iglesia instituyó el día siguiente, el 2 de noviembre, por los fieles difuntos. Y los fieles difuntos son las ánimas del purgatorio, que no son los santos, son los difuntos, pero fieles que se salvaron y que no son santos. Y que van camino a ser santos. O sea, los que están todavía camino de ser santos, pero se salvaron. Por eso son las benditas ánimas del purgatorio. Murieron en gracia de Dios, en amistad con Dios, están más cerca de Dios que nosotros, ya están ahí un camino más cerquita, pero se están purificando, ¿no? Y el origen de esta fiesta es muy lindo. Y es porque, digamos, a lo largo de la historia, muchos sacerdotes, muchos obispos se comprometieron con muchos difuntos que encomendaron misas, encomendaron oraciones en sufragio por sus almas, estando en vida. Personas que encomendaron, por ejemplo, me acuerdo leyendo el libro El Cantar del Mío Cid, que es un clásico de la literatura española, por lo menos aquí en Colombia en todos los colegios. Hasta que yo estuve en el colegio, pues a todo mundo lo ponían a leerlo, ¿no? El Cantar del Mío Cid, un héroe ahí de la Reconquista española, y es muy bonito, un hombre muy piadoso. Cuando él ganó las primeras batallas y obtuvo los primeros botines de guerra y todo, y quedó riquísimo,
con todos esos tesoros, destinó una parte de esos tesoros para el sostenimiento de su esposa y de sus hijas, que las había dejado en un convento de monjas, y otra buena parte del dinero para que celebraran por él, yo no me acuerdo, que era 1.000.000 de misas. Entonces, por ejemplo, en ese caso, él mandó a celebrar en ese convento 1.000.000 de misas. Yo no sé si realmente ese 1.000.000 de misas se celebraron, pero él dejó un donativo grande para eso, misas por él, en sufragio por su alma. Que entre otras cosas, paréntesis, aquí los teólogos dicen que uno encomendar, aquí estando en vida, encomendar una misa por uno, estando vivo, eso vale mucho más que las que encomienden por uno cuando uno ya esté muerto, los otros encomienden. Así que es buen negocio encomendar misa, y después vamos a hablar de las distintas oraciones por el ánimo del purgatorio. Pero bueno, el asunto es que hubo muchos casos como este, del mío Cid, del Cid Campeador, que esas misas que él encomendó quizás no todas se celebraron. Un sacerdote se comprometió a celebrar una serie de misas por un feligre suyo y el sacerdote se murió al otro día. Nadie celebró esas misas. Entonces, como que la iglesia en su conjunto está endeudada con muchas de esas ánimas del purgatorio por las cuales la iglesia, porque ese compromiso de ese convento, de ese sacerdote en particular, fue un compromiso de la iglesia. Entonces, la iglesia, como que para saldar esa deuda, instituyó esa fiesta que es el 2 de noviembre, para dedicar ese día a rezar por las ánimas del purgatorio, por las cuales la iglesia está todavía endeudada para rezar. Y por eso ese día, de una manera excepcional, todos los sacerdotes pueden celebrar 3 misas. Y están obligados a todas las 3 misas que celebren, tienen que poner la intención de rezar por las ánimas del purgatorio. Y no pueden cobrar estipendio por eso, o sea, porque las misas, los sacerdotes tienen derecho, celebran una misa, tienen derecho a que les paguen un estipendio, se llama, no es pagar la misa, eso es una limosna, en fin, eso es otro tema, pero es el estipendio. La iglesia tiene una serie de tarifas que no son muy altas, que es para la necesidad del padre, pero no es que la misa valga eso, no se paga una misa no tiene valor. Pero bueno, entonces, y la tercera... O sea, tiene valor, pero infinito. Valor infinito. Sí. La tercera misa, de esas 3 que puede celebrar, la tercera tiene que ser exclusivamente por la ánima del purgatorio, o sea, no puede tener ninguna otra intención. Las otras 2 sí. Entonces, claro, ese día todos los sacerdotes del mundo celebran una misa solo por las ánimas del purgatorio. Entonces, como que la iglesia tratando de saldar la deuda que tiene con todos esos difuntos, que todavía está pendiente de rezar por ellos. Y bueno, y todos debemos de rezar ese día por nuestros familiares. Y es altamente recomendable rezar y pensar mucho en el purgatorio. La gente a veces se asusta un poco, ¿por qué nos hablan de la muerte, el infierno, el cielo? Bueno, el cielo sí les gusta que se hable, o del purgatorio, etcétera, pero es recomendable. Es como, por ejemplo, no sé, un soldado paracaidista. Usted sabe que hay, no me acuerdo, como 200 y tantas normas o cosas que hay que revisar antes de lanzarse en paracaídas. Y hay un paracaidista especializado en esas normas, que aparte que el propio tiene que saber, el que se va a lanzar, pero hay uno que revisa desde afuera y tiene que revisar el checklist así de que si está bien esto, aquello, que no vaya a funcionar, etc. Y la persona tiene que estar seriamente y lanzarse en el paracaídas. Entonces imagínense que alguien le dijese, no, tranquilo, eso es fácil, ¿no? Y le dice el otro, no le vaya a asustar con tantas normas. ¿Por qué le va a asustar usted con eso? No le diga todas esas cosas que tiene que hacer. No, que se lance, eso tampoco es tanto. Y se lanza y de repente, pum, no le abrió el paracaídas y no le avisaron que había el segundo de emergencia. Y la persona ahí terminó pues mal, terminó mal. Claro, y así muchas situaciones en la vida, ¿no? Pues bueno, si nosotros tenemos fe, y primero hay una realidad. Aquí nadie es eterno, todos nos vamos a morir. A veces uno se siente eterno porque, no sé, que está joven, está saludable, etc. O el que está enfermo tiene todavía la perspectiva de que pueda salir de su enfermedad, que es normal, una esperanza que pueda salir. Pero bueno, más o menos, pues 120 años ya es mucha cosa, ¿no? Es mucha cosa, pero nos morimos todos. Entonces es bueno pensar en esto. Y no sabemos cuándo. Y no sabemos cuándo. No, pero si conocemos que niños recién nacidos, que Dios misericordiosamente se lo quiso llevar al cielo antes que cualquiera de nosotros para no pasar por este valle de lágrimas, se mueren.
o gente que lleva años pensando que lo han desahuciado ya 20 veces los médicos y sigue viviendo, pareciera eterno. Eso no pasa. Aquí estamos todos metidos en este saco que todos nos vamos. Todos estamos en el, ¿cómo es que llaman en Estados Unidos? El callejón de la muerte. El callejón de la muerte. Sí. El corredor de la muerte. No sé cómo los condenados a muerte, como dijiste, sí. la pena capital allá. Entonces a eso le llaman, todos somos condenados a muerte. Sí. ¿Antes o después? Mira que te mira Dios, mira que te Exacto. está mirando, mira que vas a morir, mira que no sabes cuándo. Exactamente. Aquí dice, por ejemplo, aquí es conveniente pensar en el purgatorio. Primero porque nos da una idea de santidad y la majestad divinas, que nada manchado puede entrar en él, lo que hablamos. Nos recuerda la gravedad del pecado, manifestándonos el desorden con frecuencia inadvertido de las culpas veniales, lo que usted había dicho, que tan terriblemente habrá que expiar en el purgatorio si no hacemos la debida penitencia en esta vida. Aumenta considerablemente nuestra esperanza en conseguir la vida eterna. Si no hubiera purgatorio, ¿quién podría aspirar a entrar en la gloria con tantas imperfecciones y pecados? Pero las purificaciones de ultratumba son un gran motivo para levantar nuestros ojos al cielo llenos de arrepentimiento y esperanza. Ese es un punto importantísimo. Yo insisto, pues ya hablé al comienzo de ese periodo, porque nosotros tenemos esa idea que no, que uno ser católico es no cometer pecados graves y ya. No, sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. O sea, la meta nuestra debe ser la santidad. Exacto. Todos estamos llamados a la santidad. La santidad, uno tiene la idea que la santidad tiene que ser un hombre así extraordinario, que hace milagros y que tiene éxtasis. Y no, todos estamos llamados a ser íntegros, a ser perfectos, a ser otros Cristos, como San Pablo. No soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí. Todos dentro de nuestra vocación. Entonces, esa es la meta. Y si no somos santos acá en la tierra, no alcanzamos esa meta acá en la tierra. La tenemos que alcanzar en el purgatorio. Y es más fácil, menos doloroso aquí en la tierra. Porque aquí en la tierra nuestros actos tienen mérito. Ya en el purgatorio no tienen mérito. Aquí en la tierra tiene mérito. Entonces, hacer penitencias hasta voluntarias, en fin, siempre bien orientados, evidentemente, rezar, asistir a misa, o sea, eso es lo que tiene valor aquí en la tierra. Tenemos que aprovechar, aceptar con resignación los sufrimientos que Dios nos manda, los dolores. Es un regalo de Dios porque vamos a purificar, vamos a disminuir el purgatorio. Exacto. Y como vamos a ver, espero que el tiempo nos dé, el purgatorio no es una sala de espera con aire acondicionado ahí esperando a que pase un tiempito para poder entrar al cielo. Es un lugar que eso se verá ahora, es igualito al infierno en cuanto a sufrimiento. Exacto. Solo que no está desesperado, no hay demonio, no está rebelde contra Dios, pero los dolores son indecibles. O sea, hay un santo por ahí que dice que un día en el purgatorio es mucho más doloroso que todos los sufrimientos de toda una vida entera. Exacto. Entonces, vamos a hacer una pausa, ya volvemos y continuamos con nuestro tema. No se despeguen. ¿Ya encontraste tu tesoro? No necesitas buscarlo como los piratas, como en la época antigua de las navegaciones. Está aquí, todos los miércoles. Acompáñanos en el programa Tesoros de nuestra Iglesia. Tendrás mucha cosa que aprender, doctrina católica, historia de santos, ejemplos para nuestra vida. Todos los miércoles, no te lo pierdas. Continuamos con este tema de las almas del purgatorio, los fieles difuntos. No se olviden de suscribirse, de compartir, dejar su like. Esto ayuda a que estas plataformas difundan más este video. Yo quiero leer aquí un trecho bíblico en el cual nos incentiva mucho a rezar por las almas del purgatorio, ¿no? Que es la segunda carta a los Macabeos, capítulo 12, versículo 41 al 46. Esto se da después de una batalla. No me acuerdo exactamente contra qué ejército, pero eran los griegos. Los judíos contra los griegos. Los macabeos contra los griegos. Y que ellos ganaron la batalla, pero muchos murieron. Y cuando fueron a verificar los que murieron, tenían guardados algunos ídolos, amuletos, exactamente. Paganos. Ellos estaban defendiendo la causa de Dios, o sea, por lo tanto, no estaban muriendo por una buena causa, pero tenían
sus manchitas ahí porque tenían su corazón dividido entre el paganismo y el verdadero Dios. Entonces, aquí, después de que pasó eso, dice lo siguiente. Todos bendijeron al Señor justo juez, que descubre las cosas ocultas. Volvieron a la oración. Ahí las cosas ocultas son los ídolos, ¿no? Volvieron a la oración rogando que el pecado cometido les fuese totalmente perdonado. Y el noble Judas Macabeo era el que dirigía el ejército de los buenos, exhortó a la tropa a conservarse limpios de pecado, teniendo a la vista el suceso de los que habían caído. Entonces era aplicando lo que vamos a hablar después, el acto meritorio que puede ayudar a las almas del purgatorio, y mandó hacer una colecta en las filas, recogiendo hasta 2.000 dracmas, lo que usted habló. Las donaciones, las limosnas también ayudan, es otro punto, aquí está todo bíblico, que envió a Jerusalén para ofrecer sacrificios por el pecado. Obra digna y noble, inspirada en la esperanza de la resurrección. Pues si no hubiera esperado que los muertos resucitarían, superfluo y vano era orar por ellos. Mas creía que los muertos, piadosamente, les está reservada una magnífica recompensa. Ojo lo que viene aquí. Obra santa y piadosa es orar por los muertos. Por eso hizo que fuesen espiados los muertos, para que fuesen absueltos de los pecados. Segunda carta a los Macabeos, capítulo 12, versículo 41 al 46. Muy claro, ¿no? Entonces, hermano Francisco, vamos a comenzar ahora directamente. ¿Cuáles son los puntos que se pueden ofrecer para poder aliviar a las almas del purgatorio? ¿Por dónde vamos a comenzar? Bueno, son varias los actos de piedad que se pueden ofrecer en sufragio por las ánimas del purgatorio, o sea, para ayudarles a pagar esa deuda que ellas tienen y para acortar el purgatorio que ellos tienen. Mire que en Fátima, la hermana Lucía, o la niña Lucía, que era niña cuando se le apareció, le pregunta a Nuestra Señora por dos amiguitas que habían muerto, María de las Neves y ya me olvidé el nombre de la otra. Amelia, ¿no era? Amelia, exacto. Entonces le dicen a la señora que murieron en ese mes, creo que fue entre la primera y la segunda aparición. Entonces dijo, María de las Neves está en el cielo, eran unas niñas. Y Amelia, que creo que tenía 11 años, 12 años, era una niña, va a tener que estar en el purgatorio hasta el fin del mundo. Imagínense, una niña tierna tiene que estar en el purgatorio hasta el fin del mundo. ¿Qué será de nosotros, no? Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos favorecerlas a ellas, a esas ánimas del purgatorio, para disminuir el sufrimiento que ellas están teniendo y acortar el tiempo que se les sentenció que tendrían que estar en el purgatorio, como esta niña hasta el fin del mundo? O pueden ser algunos años, o pueden ser un mes, o puede Santa Teresa pasó por el purgatorio un instante, ella bajó al purgatorio, esa santaza, fue al purgatorio, se arrodilló, besó el piso y ahí subió para el cielo. O sea, estuvo unos instantes en el purgatorio. ¿Por qué? Porque un día sonó la campana para un acto de comunidad y ella estaba escribiendo unos escritos piadosos, santos, una hora buena que estaba, y no había terminado la frase. Entonces no obedeció con celeridad la campana y se demoró un poquitico en terminar la frase. Por esa falta tuvo que bajar al purgatorio y besar el piso. Entonces, ¿cómo las podemos aliviar? Primero, lo más valioso que existe, tan valioso, que tiene un valor infinito, que es la Santa Misa. La Santa Misa. Porque la misa es la renovación incruenta, sin sangre, del sacrificio de la cruz. Entonces tiene un valor infinito, son los méritos de la muerte de nuestro Señor en la cruz que se renuevan en la misa y se aplican en la intención que usted ponga. Entonces por eso la misa no se compara con nada, es lo que tiene más valor y lo que más alivia a las ánimas del purgatorio, lo que más acorta su purgatorio es justamente celebrar las misas. Y el purgatorio particular. Claro, y eso termina siendo una inversión para uno también. Hay un hecho, un alma purgatorio que se apareció y digamos que no desmiente, pero confirma la regla, como dice, ¿no? Él era una monja muy venerable
que se le aprecia mucho las almas del purgatorio. Y estaba de visita en la casa de un familiar cuidando de un sobrino y la familia se fue como de paseo y le dejaron al niño ahí, mire, cuide, por favor, listo. Se fueron a una fiesta, no sé qué fue. Y de repente se le apareció un alma en el purgatorio que era tan horrible que parecía alma del infierno. Porque el purgatorio, según las revelaciones que han tenido, pues son hechos históricos, no podemos decir que son revelación divina, pero se pueden considerar como hechos históricos lo que cuentan y que confirman más o menos a lo largo de la historia que sí puede ser así, que el purgatorio tiene grados, ¿no? Y hay grados que están más cerca del infierno que se pueden confundir con almas del infierno, y la persona cuando ya está por salir ya es un alma justa y más amena, sigue sufriendo, pero ya está más cerca del cielo. Y esta estaba ahí por allá abajo casi que tocando el infierno. Y se le lanzaba para ahorcarla y no sé cuánto, y hasta que ella pudo soltar una ejaculatoria, que es una oración corta, San Miguel ruega por nosotros, y esa alma del purgatorio, ¡pum!, se fue contra la pared, como que si hubiese sido empujada por San Miguel. Y entonces, bueno, la conversa es larga, pero ella le dice, en fondo, porque ella ya ofrecía sacrificios, oraciones, etc., y le dijo, voy a ofrecer misas por tu salvación. Y esta alma del purgatorio le dice, no me sirven las misas. ¿Cómo no te van a servir las misas? Eso tiene méritos infinitos, lo que acaba de decir. No me sirven las misas porque yo no fui devoto de la misa durante la vida. Dijo así. Y ¿cómo así? Pero si Dios es tan misericordioso, es infinitamente misericordioso. Y el alma del purgatorio le responde, Dios es infinitamente justo. Me dice así. O sea, la misa le va a servir a uno, lo que ya repetimos, solo si yo fui devoto de la Santa Misa. Si yo fui a misa por lo menos todos los domingos y los días de guardar, y si fui a misa pues todos los días, pues mejor, ¿no? Y es más valioso yo asistir con devoción a la misa y encomendar misas yo aquí en vida que las misas que encomienden por mí cuando yo esté en el purgatorio. Exacto. Así es que es una buena inversión ser más devoto de la misa y no solamente encomendar por la intención de la misa, que eso también lo dicen varios santos, sino que yo puedo, al asistir a la misa, y yo como asistente en la misa también estoy ganando méritos, independiente que el padre ponga la intención o no la ponga. Claro, tiene un valor más propio que el padre ponga la intención por tal ánima del purgatorio o por mí, aunque no me haya muerto. Pero yo asistiendo a misa con devoción y yo ofrecer esa asistencia a mí a la misa, ofrecerla por un fiel difunto, eso también tiene mucho valor. Exacto. Entonces la misa, hay varios casos bonitos así de santos sobre ese valor de la misa. Entonces, por ejemplo, aquí dice, cuando San Juan de Ávila estaba moribundo, las últimas palabras antes de morir le preguntaron, bueno, ¿cuál es su último deseo ya usted que está muriendo? Entonces dijo, misas, misas, misas. O sea, un santazo, y murió pidiendo que rezaran misas por él, ¿no? Luego hay otras, en fin, aquí cita Santa Matilde y otro santa, que en el momento de la muerte, los demás tuvieron esa visión, vieron una cantidad de santos y de espíritus resplandecientes que la vinieron a acompañar en el momento de la muerte. Y les preguntaron, ¿ustedes quiénes son? Eran 5,000 santos, vinieron a ayudarle a acompañar en el momento de la muerte. No, es que por las oraciones, por las misas que ella encomendó por nosotros salimos del purgatorio y Dios nos mandó, y en uno de esos casos, de otro santo que, en fin, para no demorarme, no recuerdo el nombre, se apareció el mismo nuestro Señor Jesucristo. Dijo, por todas las misas que usted mandó a encomendar por las ánimas del purgatorio, aquí vengo yo con todas estas miles de ánimas del purgatorio a llevarlas directamente al cielo sin pasar usted por el purgatorio. O sea, por el hecho de ella haber encomendado misas por otras almas, Dios a él le dio la gracia de no pasar ni siquiera por el purgatorio. Qué bonito. Qué bonito. Bueno, la segunda yo creo que ya tiene que ver con la misa, pero no es solo la misa, sino que es el centro de la misa, ¿no? Que es la Sagrada Comunión. La Sagrada Comunión, exactamente, que es cuando, o sea, nuestro Señor Jesucristo se quedó Él en cuerpo, alma, sangre y divinidad en medio de nosotros,
y se quedó para Él seguir atendiéndonos, o sea, Él no abandonó la tierra, Él se quedó aquí para seguir santificándonos, seguirnos asistiendo. Entonces tenemos esa visita que la podemos tener diariamente y hasta 2 veces por día, y Él nos viene a visitar. Claro, tenemos que hacer un acto de adoración, de reparación, pero además para pedirle lo que necesitemos, y que no debemos pedir de más valioso, más que tener una buena salud física o que tener un buen trabajo, en fin, toda la cantidad de necesidades que son temporales, pasajeras. Pedir justamente por lo más valioso, que es la salvación eterna, la nuestra, claro, pero hay que amar al prójimo como a sí mismo, es ese mandamiento de amor. Entonces, no solamente pedir por mi salvación eterna, sino pedir por la salvación, o que ese proceso de salvación termine, de las ánimas que están en el purgatorio, de mis familiares, de mis allegados, de los más necesitados, que es, como creo que usted lo denunció al comienzo, es un deber, o sea, no es solamente una obra de caridad, sino que es un deber de justicia. Hay 3, eso no lo mencionamos, es deber por 3 razones. Uno, por caridad, porque por el buen samaritano, es un pedido de nuestro Señor Jesucristo, por amor a aquel familiar o alma del purgatorio que necesita de algo que ella no puede por sí sola. Yo tengo, por un deber de caridad, ofrecer esa oración. Otra es por piedad, porque tengo que tener la compasión, el deseo de ayudar a alguien más necesitado. Uno es caridad por amor, otro es por piedad, por benevolencia. Y el tercero es lo que usted dice, por justicia. ¿Por qué? ¿Cuántos malos ejemplos yo podría haber dado en la vida que llevaron a otro a equivocarse y a llevar malas vidas o imperfectas, que yo por justicia debería reparar? Entonces debo rezar por esas almas que terminaron en el purgatorio por alguna falta, imperfección mía. Y sobre todo con los más necesitados, como en la oración de Fátima. Jesús mío, perdona nuestras ofensas, líbranos del fuego del infierno. Lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas, claro, de sentido común. O sea, si yo estoy pasando al lado de un lago y veo que alguien se está ahogando y hay un salvavidas ahí con una cuerda, y yo me quedo mirando al pobre hombre que se está ahogando y no hago nada por él, estoy obligado a ayudarle, porque está sufriendo, es un desastre tremendo que va a morir. Entonces tengo que ayudarlo. Sí, claro. Porque está más necesitado y es más urgente y es más doloroso. Claro. Otra cosa es que, qué sé yo, un niño está llorando porque no le regalaron un dulce. Bueno, eso no es tan grave. Entonces, es más necesitado, está sufriendo más. Para mí es fácil, está el salvavidas y solo tirárselo. Sería un acto monstruoso que yo me quede indiferente y no le ayude a ese pobre hombre que se está ahogando. Exacto. Sí. Bueno, en el purgatorio se está sufriendo muchísimo más. Es como un gran incendio, que yo estoy viendo un incendio, no llamemos a los bomberos, que se las arreglen, no. Son los que más están sufriendo, sufren más que cualquier sufrimiento de la tierra, es un sufrimiento terrible. Y además que no es solamente por el fuego que explican los teólogos, que es un fuego que en comparación con el fuego de la tierra, póngale cuidado el ejemplo que dan. Imagínese usted una hoguera. Cuando uno va al campo, un campamento, uno se hace una hoguera así por la noche, se hace una hoguera así, una montaña de lena, una hoguera. Llega un pintor y ve esa hoguera y pinta la hoguera en un cuadro. Un óleo así pinta la hoguera. Bueno, entonces mire lo que dicen los teólogos. El fuego del purgatorio es comparado con el de la tierra, como el fuego de la hoguera es comparado al del cuadro. O sea, si yo meto el dedo en la hoguera, pues hombre, se me quema el dedo, ¿cierto? Exacto. Si yo toco la pintura de la hoguera, no me pasa nada. Es una pintura. Bueno, esa pintura es el fuego de la tierra en comparación con el purgatorio. No, o sea, impresionante. Porque es un fuego. El fuego que Dios hizo aquí de la tierra, el Dios lo hizo para nuestro beneficio. Claro, a veces produce muchos males, pero lo usamos para nuestro beneficio. Claro. No voy a citar que todo el mundo sea evidente para todo para lo cual sirve el fuego. Para cocinarlo, por ejemplo. Cocinar, para que un motor funcione, para 1000 cosas. Sí. ¿No? Es un fuego que es para beneficio nuestro.
claro. El del purgatorio no, el del purgatorio fue creado por Dios específicamente para hacer sufrir. Tiene la finalidad de hacer sufrir. Hay una objeción que ponen que a mí me parece un poco, digamos, fuera de la pista, digamos, pero también tiene algo que puede levantarse uno. Porque si estamos en el purgatorio solo en alma, ¿por qué algo nos va a quemar si no tenemos cuerpo? No, y es verdad, sí. No es un fuego físico, es peor. Es un fuego espiritual que quema el alma, que es la esencia del hombre. Pero los teólogos, por eso es más doloroso. Los teólogos dicen que si Dios, por ejemplo, quiso que a través de la materia se diesen los sacramentos que traen de algo físico, un beneficio espiritual. Por ejemplo, yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el agua, ¿no? También podría hacerlo al revés. Algo físico, como el fuego, que queme, que traiga, que realmente es un beneficio espiritual para la purificación del alma en el purgatorio y en el infierno sería para la condenación, pues para los méritos. Pero bueno, sigamos. Ya tenemos la Santa Misa, tenemos la Sagrada Comunión y ahora es la oración. La oración. ¿Qué oración? Bueno, cualquier oración, principalmente el rosario. El rosario. Aquí cuenta impresionante el beato Jordán de Sajonia, que fue un beato dominico y por lo tanto fue muy devoto del rosario, que los dominicos a Santo Domingo fue que se le apareció la Virgen del Rosario, como aquí en otro podcast se contó también. Sí. Entonces los grandes apóstoles, difusores de la devoción del rosario, que la popularizaron y todo, han sido los dominicos. Por eso en el hábito llevan el rosario y Monseñor Juan, nuestro fundador, también siguió ese ejemplo y nosotros también lo usamos. Bueno, porque el rosario, o sea, después de la comunión, después de la misa, que no tiene comparación con nada, porque vimos tiene un valor infinito y la comunión es la presencia real de nuestro Señor, Dios mismo, como oración privada después de la Eucaristía y los demás sacramentos evidentemente, la oración privada que tiene más completa, que tiene mayores méritos, que tiene mayor valor, es el rosario. Y el beato Jordán de Sajonia, él tuvo una revelación de que por todos los rosarios, que él siempre en el rosario pedía por las ánimas del purgatorio, tenía una especial devoción de rezar por las ánimas del purgatorio, libró 1.400.000 almas del purgatorio, rezando el rosario. Por los rosarios que él rezó, libró todas esas almas del purgatorio. Así de que en el rosario, rezar el rosario todos los días y pedir siempre por el ánima del purgatorio. Bueno, cualquier otra oración. Cualquier otra oración, exactamente. La gente pregunta, ¿qué oración? Bueno, hay oraciones que han recibido santos que ustedes pueden buscar fácilmente por internet. Busquen oración para ayudar a las almas del purgatorio. Puede ser, pero si usted quiere rezar un Padre Nuestro, una de María, está bien. Las oraciones tienen. Cuarto punto, las penitencias y las mortificaciones. ¿Cómo así? ¿Tengo que flagelarme? ¿Usar silicio? Perdón, antes de que pase las oraciones, a ver, ¿qué? Porque aquí hay una. A ver, léala para que si quieren anotarla. Hay una que fue revelada a Santa Gertrudis. Ah, Santa Gertrudis. Y es una jaculatoria, es cortita. Pero ella, que por ella haber rezado esa jaculatoria, también sacaba 1.000 almas del purgatorio. 1.000 almas del purgatorio por cada vez que rezaba esa jaculatoria nomás, que es: Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de Jesús, con todas las misas dichas en el mundo en este día, por las almas del purgatorio. Sencillo. Entonces ya saben, anótenla y récenla todos los días, tan fácil. Pasemos al punto porque si no vamos a alcanzar y faltan dos cosas importantes, porque son la penitencia y la mortificación. Entonces, ¿qué penitencia y qué mortificación hacer, hermano Francisco? Bueno, primero que todo, importante tener claro cómo la penitencia tiene más valor que la oración. Y eso está cuando los apóstoles vienen de expulsar demonios y eso, y de hacer milagros, pero habían encontrado un proceso que no conseguían sacarle el demonio. Miren, Señora, no pudimos sacarle el demonio. Entonces le dice, es que hay unos demonios que son tan fuertes que solo con penitencia, o sea, no solo con oración, sino con penitencia, o sea, no bastaba la oración. Entonces es prueba de que la penitencia mueve más a Dios que la propia oración. ¿Y cuál es la más valiosa? Las más valiosas no son las que más hagan sufrir, no son las que produzcan un dolor más intenso o las que sean más largas. ¿Sabe cuáles son las más valiosas? Son las que Dios manda. Porque yo querer hacer algo voluntariamente, al final
es lo que yo quiero. Entonces, no, Exacto. va a ser un día pan y agua, todo el día ofrecer la penitencia. Está muy bien. Usted se prepara, el día anterior duro, come pero, bien y al día siguiente come bien también. Pero, sí, pero es duro igual, pero usted fue el que decidió hacerlo. Exacto. Entonces, como yo fui el que lo quise hacer, pues bueno, lo hago porque uno le gusta hacer lo que uno quiere, ¿no? Ahora, que Dios me mande una persona que me cae al hígado y me toca viajar junto con ella durante 24 horas y que no aguanto ni su timbre de la voz, eso tiene más mérito porque fue el sufrimiento que Dios me mandó. Exacto. Entonces, yo aceptar esos pequeños sufrimientos del día a día es lo que tiene más valor. Pero bueno, igual también se puede hacer pan y agua, se puede hacer, en fin, hacer... Y no estas solo las grandes penitencias, sino las pequeñas, porque Santa Teresita del Niño Jesús, ella habla de la pequeña vía, que tenemos pendiente un podcast sobre la pequeña vía, solamente de eso, y ya es un tema grande de Santa Teresita, que ella dice, por ejemplo, usted está con una piedrita en el zapato, que no le va a hacer un gran daño, pero sí le molesta, déjela. O tiene una ropa nueva, ha visto que tiene ropa nueva y ahí hay una cosa que molesta, como algo que lo chuza a uno, que lo puya. No le va a hacer un gran daño, déjelo. Y ofrézcalo, por ejemplo, el purgatorio, ofrézcalo, ¿no? exactamente. Siguiente punto, la limosna. La limosna, porque tenemos una tal tendencia a pegarnos A acapararse. al dinero, a los bienes materiales, que en la Escritura dice que el apego al dinero es una verdadera idolatría, y con cuánta frecuencia los hombres nos apegamos a eso, que una de las cosas que más mérito tiene es justamente desapegarme de un bien material. Entonces, por eso la limosna no es solamente porque le ayudé a un pobre que necesitaba, también, pero más que el alivio del pobre, el mérito que tiene yo desprenderme de algo y ofrecerle eso a Dios. Eso tiene un valor muy Exacto. grande. Y en fin, son muchas las citas en la Escritura. ¿Y cuánta plata hay que dar, hermano Francisco? Del valor de la limosna. Ahí depende, porque puede ser el óvulo de la viuda, ¿no? Exacto. Por eso es Dio interesante. poco, pero dio todo lo que tenía. Exacto. Que nos duela un poquito, ¿no? Sí. Algo, o sea, no necesitas dar millones, pero sí dar algo que sea dar, que no sea lo que le sobra, sino lo que le falta, ¿no? Exacto. A algún más necesitado o a una obra de caridad o a la propia iglesia para ayudar a la evangelización. En la Escritura dice claramente cómo eso también borra pecados y disminuye purgatorio, a veces más que la oración y a veces más que la penitencia. La gente que más se molesta en este punto son la gente que es muy egoísta en ese sentido, o sea, que no quiere ayudar por caridad. Ay, pero ese limonero, ¿quién sabe qué va a hacer con ese dinero? Bueno, eso no es problema suyo, el problema es que usted se desapegó del dinero. Exacto. Y el último punto son las indulgencias. Bueno, las indulgencias es un tema muy lindo. En fin, como el tiempo es corto y hay otros temas, puntos bonitos todavía pendientes, en pocas palabras, nuestro Señor le dio a San Pedro y a la iglesia en su persona el poder de las llaves. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Entonces la iglesia tiene ese poder impresionante, no solo por administrar los sacramentos y abrirnos el cielo a través de los sacramentos, como la confesión que hablamos al comienzo, en fin, todos los demás sacramentos, sino que la iglesia es el sacramento de Dios en el mundo, o sea, la presencia sensible de Dios. Nuestro Señor se quedó a través de su iglesia. Y cuando la iglesia enseña o determina algo, es Dios nuestro Señor que lo está haciendo. Por eso la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, Él es la cabeza de la iglesia, o sea, es inseparable. Entonces, la iglesia, con esa potestad que nuestro Señor le dio, la iglesia ha decidido que ciertos actos de piedad, aunque sean mínimos, la iglesia ha decidido a esos actos de piedad, aunque sean mínimos, darles un valor muy grande. Y darles un valor muy grande para aliviar las penas de las ánimas del purgatorio o para acortar el tiempo. O las de uno. Se puede aplicar. Para uno, claro. Sí. Para uno o para los que ya murieron, para las ánimas del purgatorio. Entonces, y eso a través del tiempo hay una dependencia del Vaticano, ya la penitenciaría apostólica, que tiene ya un catálogo de todas esas... En internet lo pueden encontrar fácil, se llama Manual de las Indulgencias. Exacto, entonces, en fin, voy a decir cualquier cosa, rezar un Padre Nuestro de rodillas, eso da 1000 días de indulgencia. Entonces, si yo tenía que estar en el purgatorio 2000 días y rezo un Padre Nuestro de rodillas por esa persona, ya no tiene que estar 2000 días, sino uno. Ah, pero solo por un Padre Nuestro y eso, bueno, es el poder que tiene la iglesia. La iglesia tiene esa potestad, la iglesia usa esa potestad para liberar a esa alma del purgatorio. Entonces están las indulgencias
parciales, como esa que es 1000 días, o puede ser una semana, o puede ser, en fin, dependiendo del acto de piedad, y está la indulgencia plenaria. Plenaria es la que borra todo el purgatorio. Entonces, si alguien aplica una indulgencia plenaria por esa niña Amelia, que tiene que estar hasta el fin del mundo, por yo aplicarla, por ella, se le borra todo el purgatorio y va derechito al cielo. ¿Y sabe cuál es una de las devociones que antes de que se nos pase, que yo creo que es importante leerlo? Es que la iglesia para el 2 de noviembre, que es la fiesta de los fieles difuntos, la penitenciaría apostólica, la autoridad de la iglesia, decretó una indulgencia plenaria para esa fiesta. Exacto. ¿Cómo podemos ganarla? Voy a leerlo porque es cortico. Sí, léalo. La indulgencia plenaria del 2 de noviembre, establecida con ocasión de la conmemoración de todos los fieles difuntos, para los que visiten piadosamente una iglesia u oratorio. Entonces póngale cuidado, el que ese día 2 de noviembre vaya a una iglesia o un oratorio y recite allí el Padre Nuestro y el Credo, 2 oraciones nomás, puede ser transferida no solo al domingo anterior o posterior, o sea, el propio 2, el domingo anterior o el domingo posterior a la fiesta de todos los santos, o cualquier día de noviembre. O sea, si reza esas 2 oraciones, el 2, el domingo posterior, el domingo anterior, o cualquier día de todo noviembre, gana indulgencia plenaria. O sea, si en esos días usted reza esas 2 oraciones por las ánimas del purgatorio, o sea, está aliviando a las ánimas del purgatorio, puede borrarle toda la pena total, por eso plenaria, y usted gana indulgencia plenaria. O sea, si yo hasta ese momento debía 1000 años de purgatorio, borrón y cuenta nueva, comienzo otra vez a contar. Y los ancianos enfermos que por motivos graves no pueden salir, entonces pueden ganarlas desde la casa, o sea, rezando eso desde la casa, quien tiene una imposibilidad física. Y creo que usted decía que también... Del 1 al 8 de noviembre, los que visiten el cementerio, esta indulgencia solo se aplica no para uno, sino solo para las almas del purgatorio, dice aquí. Aunque mentalmente, porque hay personas que tienen imposibilidad de ir al cementerio, está en otro país o está muy lejos, o la persona está enferma, no puede ir, con la intención de darle la indulgencia a esa alma o a las almas del purgatorio, gana indulgencia plenaria. Además, tiene que querer evitar cualquier pecado mortal o venial y cumplir las 3 condiciones para ganar la indulgencia. Es la confesión sacramental, que puede ser el día o 8 días antes o 8 días después, la comunión eucarística, que tiene que ser el día, y una oración por las intenciones del Papa, que se recomienda un Padre Nuestro y una Ave María. Y ya, ahí están las indulgencias. Nosotros hicimos un podcast sobre las indulgencias, que también les dejaré el link abajo, vamos a dar mucho el link sobre todo este tema del purgatorio y las indulgencias, pero en ese podcast la conclusión fue, y es muy sapiencial, que esto no es simplemente como yo voy al banco y me deben algo y me lo dan, ¿no? O, a ver, un documento y firmamos así medio indiferente y no. Las indulgencias, la limosna, la oración, los sacrificios, la misa, la comunión, etc., tienen mayor o menor efecto en cuanto proporcionalmente cuál es mi mayor o menor amor con el cual yo los hago. Porque esto no, a ver, entonces dice una santa misa, listo, manda al chofer y mándame una misa por allá y la persona no hace ni el intento de ir, o sea, no necesita ir, digamos, pero por lo menos decir con amor, yo quiero ir, o yo mismo voy y hago el esfuerzo, etc. Bueno, hay veces que no se puede por enfermedad, pero digamos, hay que tener ese grado de querer, de amar, de sacrificarse. Entonces, a ver, hoy no voy a comer azúcar, entonces ya, listo, a ver, tú me debes esto. No, voy a hacer ese sacrificio porque yo amo a ese familiar que se murió o por las almas del purgatorio en general, ¿no? Sí, sabe que hay algo bonito que también, en fin, leyendo hace poco esa autobiografía de la Santa Madre Laura, que hicimos un podcast, ¿no?, sobre eso. Ella habla de eso y yo nunca había escuchado. Y entonces ella habla de eso. Ella era muy devota de las ánimas del purgatorio. Todos los santos han sido muy devotos de las ánimas del purgatorio. Entonces ella a cierta altura dice que ella hizo el acto heroico.
así se llama. Sí, es que aquí lo menciona, ese es el punto que nos hace falta. Ese es el punto 7. Bueno, sí. Los actos heroicos disminuyen y ayudan a las almas del purgatorio. Pero aquí no es, digamos, no es cualquier acto heroico, sino que le llaman el acto heroico, o sea, entre comillas, ese acto heroico, ¿en qué consiste? Es un voto que no es un voto como el voto religioso, digamos, es como una promesa privada. Sí, es como una promesa que uno hace, sí, un acto de deseo interior, digamos, o de ofrecimiento interior, Sí. que es ofrecer todos los sufrimientos de la vida, todos los dolores, las incomodidades, las responsabilidades, digamos, todas las así, de la vida, ofrecerlas todas por las ánimas del purgatorio. Eso tiene un valor impresionante. Entonces ella cuenta que en cierto momento ella hizo ese ofrecimiento y que uno puede incluso cortarlo. Lo hace y si por alguna razón quiere no suspenderlo, lo puede suspender en cualquier momento, porque como le digo, no es un voto religioso como el voto de pobreza. Bueno. Entonces, y de tal manera fue eficaz que cuando ella hizo ese ofrecimiento, esa noche, por la noche, estaba ya durmiendo, cuando escucha un ruido así, se despierta y ve un alma del purgatorio que entró por la ventana, una ventana que daba a un patio, y entró y era alguien conocido de ella, un difunto conocido de ella. Entonces, mira que vengo a que pidas por mí, que me incluyas en la lista de los que se van a favorecer de ese ofrecimiento que hiciste, de ese acto heroico, como le llama el acto heroico. Entonces dijo, sí, claro, sí, yo lo ofrezco. Entonces salió esa y entró otra. Y empezó una fila, iban entrando y entonces se asomó así, el patio estaba lleno era una multitud de ánimas del purgatorio. Entonces le dijo, no sé, ya iba como en el tercero o el cuarto y le dijo, mire, vaya, dígale a todas que ya está ofrecido por todas ellas porque me dejen dormir. Y ya, entonces ahí se fueron todas contentas porque ella los había incluido en el acto heroico, o sea, los ofrecía aquí, por claro, ella. aquí acto heroico lo refiere a las obras que tienen mérito, ¿no? O sea, un acto de virtud que la persona hace o que, bueno, el santo hizo, que es un santo, o sea, aquel que practicó las virtudes en grado heroico. Entonces, todo eso también se puede ofrecer por las almas del purgatorio. Pero en fin, Benny, ya se nos está yendo el tiempo. Hay una cosa, pues ustedes después va a concluir, pero ahí que me parece que es importante porque nos escriben mucho eso diciendo, o cuando hablamos con de los ángeles, o cuando hablamos de las almas del purgatorio, etcétera. Hay personas que levantan la objeción diciendo que ¿cómo vamos a hablar si nosotros somos de cuerpo y carne, tenemos carne pero estamos vivos y ellos están por allá en el cielo? ¿Cómo se van a comunicar los vivos con los muertos? No puede ser. La iglesia católica se subdivide en tres, ¿no? La iglesia triunfante, que son los santos y ángeles que están en el cielo; la purgante, la que hace parte de la iglesia, o purgativa, que son los del purgatorio; y la militante, que estamos aquí en la lucha, que somos nosotros, ¿no? Eso es una sola iglesia. Todo eso es el cuerpo místico de Cristo. El cuerpo místico de Cristo. ¿Y cuál es la vida del cuerpo místico de Cristo? El Espíritu Santo. Todo se comunica. Es como si yo dijese, mi ojo, pues, no tiene nada que ver con la uña del pie. O sea, una cosa totalmente, pues, dispar, nada que ver. Pero hace parte del cuerpo místico de Cristo. Si yo tengo un problema en la uña del pie y no me puedo mirar, ¿cómo hago? ¿No? O bueno, etcétera. Yo puedo rezar por un alma del purgatorio, o un ángel o un santo se puede comunicar con un ser vivo, porque somos parte de la misma iglesia y la vida es la misma, es el Espíritu Santo. Es el dogma de la comunión de los santos. La comunión de los santos. Que es lo que decimos en el credo. Creo en la comunión de los santos. Y mucha gente cree que es cuando los santos cuando comulgan, ¿no? Es esa comunión entre todos los miembros del cuerpo místico de la iglesia. Es un solo cuerpo. Entonces, si el estómago se puso contento porque yo le di un pastel delicioso, todo el cuerpo se pone contento. O sea, el dedo va a estar contento, todo. Entonces, lo mismo, cuando yo rezo por un miembro de ese cuerpo que está necesitado, toda la iglesia, o sea, un miembro favorece a otro miembro y toda la iglesia crece en su conjunto. Así es. Entonces es muy importante tener presente eso para rezar por las almas de purgatorio.
y vamos a hacer un podcast sobre ese dogma porque ese es muy amplio. No sé si usted quiere concluir con alguna palabra. No se olviden de compartir este video con las otras personas para que más almas del purgatorio sean beneficiadas. Quién sabe si hay algún alma del purgatorio que tiene que rezar a alguien que usted le va a reenviar este video y no se lo reenvía. Después vamos a sufrirlo, ¿no? Entonces, a ver, ¿alguna Viene conclusión? esta noche un ánima y le jala Sí, le jala, sí. Bueno, voy a contar un hecho particular. A ver, Cuando sí, yo se le estaba en la- apareció un cuando- alma del purgatorio, ¿no? A mí me tocó ir a la universidad aunque no quería. Y, Te quería ser religioso y lo obligaron. Claro, bueno, entonces yo no estudiaba nada y cuando llegaban los exámenes finales, ahí me ponía yo a estudiar para pasar el semestre y pasaba la noche entera. Yo tengo un sueño pesado, me cuesta eso, pero me pasaba la noche entera ahí estudiando. Y entonces yo ya sabía que ni con el despertador yo me iba a despertar porque cuando tengo sueño ni puede estallar una bomba al lado que no me doy cuenta. Entonces, si me quedaba dormido, pues me perdía el examen. Entonces, impresionante. Le pedí a las ánimas del purgatorio, y mire, voy a rezar por ustedes, pero si me despiertan mañana a tal hora. Oiga, infalible. ¿Y sabe cómo me despertaba? Como tengo el sueño pesado, con un calambre. ¡Ay, un calambre! Me despertaba, veía el reloj, justo la hora que le había pedido que empezara. ¡Qué increíble! Y ayer, por casualidad, alguien me mandó, esas cosas se mandan ahí por WhatsApp, lo que sea, alguien mandó un fatiño, una fioretti de Santo Padre Pío. Sí. Que un día él estaba en el convento y por la noche lo despertó un ánima del purgatorio. Entonces despertó así, era un anciano. Entonces, no, mire, por favor, Padre Pío, rece por mí porque estoy aquí en el purgatorio hace tanto tiempo y lo único que me saca de aquí es que usted rece por una misa, porque es que en este cuarto, aquí donde usted duerme, esto años atrás el gobierno expropió este convento y lo convirtió en ancianato. Y yo vivía aquí y moría aquí en este cuarto, este era mi cuarto. Y si usted no reza por mí una misa, yo no puedo salir del purgatorio. Le dijo, bueno, sí, claro, con gusto. Y él se paró y dijo que acompañó el ánima al purgatorio y lo acompañó afuera del convento. Y lo llevó y lo despidió y el ánima se desapareció hacia afuera. Y al volver al convento, claro, él estaba así impresionado. Era santo y por eso, digamos, no se asustó tanto, pero igual estaba impresionado, un ánima al purgatorio. Y ahí entonces al volver a esa hora de la noche, el superior escuchó un ruido, entonces se levantó y lo encontró a él entrando. Había salido al patio ahí y padre, ¿usted qué hace aquí hasta ahora? No, usted le contó. Un ánima aquí que vino, entonces lo acabo de despedir y le dijo el nombre, que me llamo Fabrizio, no sé qué, un nombre italiano ahí cualquiera. Y le dijo, Fabrizio, no sé qué, sí, entonces usted me da permiso para rezar el ánima, una misa por él. Sí, claro, récela por él. Y el padre Pío fue directamente a rezar la misa a esa hora, fue y rezó la misa por ese hombre. Y el superior al otro día, curioso, se fue a los archivos de la alcaldía de la ciudad, del pueblo ese, y buscó. Y efectivamente, y le dijo que yo moría aquí en este lugar en un incendio que hubo aquí cuando esto en ancianato. Y fue a ver y había habido un incendio y en la lista de los muertos, tal día, a tal hora, la fecha que el ánima había dicho, Fabrizio no sé qué, ese día había muerto ahí en ese ancianato. Increíble. O sea, confirmó que era... Y habría muchas historias. Muchísimas gracias, hermano Francisco. Bueno, recemos por nuestras almas del purgatorio. Esto es un misterio. ¿Cuánto rezar? ¿Cuántas veces? Pues cuando le venga al corazón o por lo menos cuando se cumplan años del fallecimiento. No, antes de terminar, esto es impresionante. Mire. A ver. Santa Teresa de Ávila. Solo los que se quedaron hasta el final van a escuchar esto. Santa Teresa de Ávila, Santaza. Ella era vecina de un párroco. Estaba en un convento donde ella vivía, había un párroco vecino que le hizo la vida imposible, porque no era santo. Ella sí era santa. O sea, no era un santo ese padre. Y ese padre murió. Y ella, bueno, rezó por él, por caridad y tal. Y ahí ella tuvo una revelación y vio que ese padre, ella le conocía muchos defectos, injusticias que había cometido contra ella, y fue derechito al cielo. Entonces Santa Teresa, española, así que los españoles dicen todo de frente, hasta Dios. Aquí muchos... Dice, pero señor, ¿cómo es posible ese padre que me hizo tales y tales cosas y va derecho al cielo? Ni por purgatorio pasó. Bueno, el Señor le dijo, sí, es que él supo usar muy bien las indulgencias. Claro, no tenía pecados graves, estaba en estado de gracia, le hubiera tocado un purgatorio grande, pero usó muy bien las indulgencias. Indulgencia plenaria, rezó el 2 de noviembre,
rezar media hora ante el Santísimo da indulgencia plenaria, o sea, hay muchas cosas. Entonces Entonces, hagamos como bueno, ese aprovechemos. padre. Ahorita les voy a dejar en la pantalla final el video de las indulgencias y el de la prueba bíblica del purgatorio, y en la descripción más videos todavía sobre el purgatorio, sobre las objeciones, historias, etcétera. ¿Le parece, hermano Francisco? Rezamos un Padre Nuestro, una Ave María por todas las almas del purgatorio, por las de los que están asistiendo, por las olvidadas, por las que nadie reza, etcétera. Y ya desde ahora por nosotros mismos, Por ¿no? nosotros, Entonces ¿no? les pedimos a ustedes también que recen. Nosotros vamos a rezar por ustedes recen por el hermano Francisco Duón y por el hermano Cristian Pardo para que, Uy, yo sí que necesito. sí, para que cuando tengan que ir al purgatorio, pues ¿no? sea menos grave. Y si saben que un día nos juramos uno o los dos, pues también recen por nosotros, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Salve María.